bienvenidos al programa una vez más. Qué lindo estar junto a ustedes. Y hoy queremos darle la bienvenida a Benjamín. Gracias por compartir con nosotros, Benjamín, también este programa. Bueno, muchas gracias. Un gusto y un privilegio, creo, estar con otros hermanos por primera vez. Así que el Señor les bendiga. La verdad, un gusto. Muy bien, gracias Benjamín por estar. También es de Pilar, igual que Jorge. Tenemos un muchacho que se llama Diego, ya lo conocen, es de Santa Cruz, y desde ya Dani de Marcos Paz. Bueno, vamos a seguir con el tema que habíamos dejado la semana pasada sobre la vida después de la muerte. Para ya ir redondeando y cerrando el tema, me gustaría comenzar con Jorge preguntándole y que él pueda definir claramente, antes de Cristo, pensando en los santos del Antiguo Testamento, antes de Cristo, al morir, los que morían, ¿a dónde iban? Esta sería la pregunta para vos, George. Muy bien, muy buenas noches a todos. Una alegría estar nuevamente con ustedes y aprovecho la ocasión para mandarle saludos a mi querido Darío y a todos los hermanos que conocemos a través de la historia, ¿no? ¿Cuántos años? Bueno, antes de ir al tema ¿dónde están? No antes, sino vamos a entrar en un tema tan rígido como el de la semana pasada, ¿no? La semana pasada hablamos de la muerte, ¿no? Y hablamos de que hay hasta negaciones. La gente muchas veces, en el mayor de los casos, es un tema que no le tiene temor, sino fobia. Entonces lo niega. Bueno, el tema del infierno, el Hades, es más o menos parecido. Es tan impopular como hablar de la muerte. Sin embargo, Jesús habló mucho no solo de la muerte, sino también del infierno y de la condenación eterna. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y a partir de acá tenemos una regla, ¿no? Se genera una regla que es que aquellos que nacen una vez mueren dos veces. Habíamos dicho la semana pasada que el significado bíblico de la palabra muerte era separación. En este caso, la muerte física, el cuerpo del alma. Pero hay una segunda muerte que es la separación de nuestro espíritu, nuestra alma, como asiento de las emociones, de la presencia de Dios. Y la regla es esta: aquellos que nacen una sola vez van a morir dos veces, una muerte física y una muerte espiritual, por toda la eternidad separados de Dios. Y aquellos que nacen dos veces, su nacimiento físico y su nacimiento en Cristo espiritual, mueren solamente una vez, si es que el Señor no viene antes, porque la probabilidad es que esta generación, tal como lo dijo el Señor, no conozcamos la muerte. Sin embargo, de la semana pasada a esta semana han muerto dos personas conocidas para nosotros, ¿no? Dentro de la iglesia. Así que es algo que, por más que lo querramos negar o no nos guste, es real, existe. Bueno, antes de estudiar el tema del infierno, que es donde se dirige tu pregunta, en la Biblia debiéramos conocer el carácter de Dios, ¿no? Porque es un destino terrible, el infierno. Y en el mundo contemporáneo hay muchas personas que dicen, bueno, Dios es un Dios de amor y finalmente nos perdonará a todos. Otros les hace ruido el hecho de que Dios, siendo un Dios de amor, haya creado un infierno y en consecuencia empiezan a dudar del amor de Dios, ¿no? Algunos no pueden entender cómo Dios, siendo amor, puede terminar enviándonos al infierno. Y otros creen que cuando esta vida se termina, realmente no hay nada más. Bueno, todas estas cosas provienen de la ignorancia de los atributos de Dios y su carácter. Y la respuesta a esto solo la vamos a encontrar en la Biblia.
ni en el Principado de Buda, ni en el Corán, ni en el Manual del Alumno. No hay nadie que pueda tratar este tema, pero la Biblia siempre nos da una respuesta. Bueno, la primera pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde van? ¿Dónde está ese lugar? Bueno, en Números 16, del 31 al 33 dice, y aconteció que cuando se dejó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la tierra. Entonces acá nos está empezando a definir, estamos empezando a descorrer el velo y nos está dando un lugar físico donde está el Sheol. ¿Qué es el Sheol? Bueno, el Sheol es una palabra griega y es la única palabra del Antiguo Testamento que describía dónde iban todos los muertos, ¿no? Su lugar y destino final de sepultura, no solo la tumba. Ya tenemos la primera descripción. Ahora vamos a ver qué es lo que dijo Jesús en relación a esto. Mateo 12, del 38 al 40 nos dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, estos muchachos sabían mucho, ¿no? Diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, aquí empezamos a tener un lugar físico donde estuvo Jesús después de su sepultura y de su muerte, en el centro, en el corazón de la tierra, donde está el Seol. Bueno, ahora vamos a ver cómo es. Esta descripción de cómo es la tenemos en la historia del rico y Lázaro. Algunos dicen que es una parábola, en realidad no, tenemos nombres propios, es una historia real y vamos a ver por qué es real. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado, atención, por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, cuando alguien va a ir al lugar de salvación, vienen los ángeles y lo llevan. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si lo dijera yo, no tendría ninguna importancia. Los ángeles son necesarios porque aquí gobierna nuestra lucha, no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Tenemos lío en internet para meternos ahora. Indudablemente cuando un hijo de Dios muere, necesita custodia para llegar al destino. Pero vamos a avanzar un poquito más y dice, y en el Hades es la transliteración de la palabra hebrea Sheol. Cuando hablamos de Hades y de Sheol es lo mismo, es ese lugar que estamos describiendo. Alzó sus ojos. ¿Cómo? Alzó sus ojos. Es decir, hay ojos después de la muerte física. Pueden ver, estando en tormentos, es decir que pueden sentir, no pueden sentir, sentía, miraba, alzó sus ojos y sentía tormentos, y vio de lejos, es decir que puede observar a Abraham, puede reconocer a quien ve
y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces, fíjense, puede comunicarse. Dijo, puede hablar. Padre Abraham, ten misericordia. Sus emociones están afectadas y está pidiendo piedad. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro. Sabía que Lázaro era alguien de menor escala social, todavía le quedaba eso en la mente. Envíalo a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Ojo, no pidió ni un vaso de coca, ni un refresco, ni una cerveza. No, era una sed. Porque había estado en esta llama. Tenía una aflicción física y espiritual. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste en tu vida, es decir, recordarán los mensajes, todos los que están allí ahora, cuántas veces se le predicó, cuántas veces oró su madre por ellos, su hermana, sus esposas, sus hijos, cuántas veces los invitaron. Y estos recuerdos van a aumentar el tormento en el infierno. Y Lázaro también tuvo males, dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima. Y ojo que la cima no es con C, sino es con T. La cima bíblicamente que describe es un abismo que sin puente está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces es bueno tener en cuenta que después de la muerte no hay forma de irse al cielo. No existe el purgatorio, no existen las oraciones post-mortem que alivian la estadía en algún lugar, no existen las misas, no hay un perdón después que la persona llegó al infierno, ni hay misericordia. Te vas a arrancar literalmente los pelos, vas a llorar, vas a gritar y vas a decir, era verdad, pero no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces le dijo, te ruego, el rico dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Pero tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. También acá vemos que van a sufrir por sus familiares inconversos, por sus amigos, todas aquellas personas que amaron sobre la tierra, van a tener memoria y conciencia. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre, perseveraba, ¿no? No, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Un ciclo de emoción limitada, ¿no? Creen que porque aparecía un ser del otro lado, arrepiéntete, se iban a convertir. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que finalmente la Biblia nos enseña que ningún milagro, ninguna sanidad tiene más poder que la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bien, es interesante que con las citas que diste nos revelas, o la palabra de Dios nos revela, o nos ilumina, también se puede decir así, que antes de Cristo los muertos iban al centro de la tierra, a un lugar llamado Hades o Seol, que es compatible, es lo mismo en el griego y hebreo, y es interesante que estaba como dividido. Había un lugar que lo llamaban el seno de Abraham, donde iban los santos del Antiguo Testamento, y el otro lugar, los que iban al castigo, digamos, del infierno, ¿no? Aquellos que no habían aceptado o habían creído en Dios, en la salvación de Dios. Y entonces la pregunta que ahora podemos hacer es, ¿a dónde vamos hoy los que creemos en Cristo, los que hemos
aceptado a Jesús en nuestro corazón y queremos seguirle y ser sus discípulos. Mi pregunta va dirigida a Daniel, ¿no? ¿Correcto? Digo bien. A Benjamín, perdón, a Benjamín. Correcto, Benjamín, bienvenido, ¿eh? Bien, sí. Y va para vos, entonces, ¿a dónde vamos hoy con creyendo en el Señor? ¿Cuál es nuestro destino? Bien. Quería dar una pequeña introducción de algo que pasó a fines de este mes, del mes de febrero. Falleció uno de mis tíos y nosotros justo estábamos de viaje y pudimos llegar justo antes de que lo vayan a sepultar. Y tuve la oportunidad de compartir con mis familiares y muchos amigos acerca de lo que Dios dice, ¿no? Y es un momento bastante especial porque vemos ahí un cuerpo sin vida, vemos muchos familiares, vemos amigos, y para los que creemos, para los que depositamos nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, conocemos y sabemos qué pasa. Pero lo que me pasó a mí, que de repente vi un grupo grande de personas que estaban como desorientados, sin saber qué iba a pasar. Entonces, y tuve la oportunidad de abrir su palabra y de poder comunicar esto que Dios dice, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente, todos aquellos que un día depositamos nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo, es que el creyente que parte del cuerpo está con Cristo en una situación de plena conciencia, disfrutando de la bendición que supone estar en la presencia del Señor. O sea, eso es algo que todo creyente vamos a disfrutar. Ahora, la muerte entonces es sinónimo de descanso para quienes creemos, según Apocalipsis 14:13. Pero también es el precioso despertar a la presencia del Señor, ese Señor que conocimos, pero que un día vamos a estar ante su presencia. Entonces, hay dos cosas que pasan. Primero, el alma duerme para el mundo que ha dejado. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Job capítulo 7, versos 9 y 10, o en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. La persona que muere deja este mundo, duerme para este mundo, ya no está más en la mundo. Pero eso no quiere decir que su alma desaparezca. Lo que sucede es que está despierta a su verdadero mundo. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, en el momento que estamos en este mundo, despertamos en el mundo que verdaderamente nos pertenece, que es el cielo y la presencia del Señor. Ahora, un paso muy, muy claro está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 8. El apóstol Pablo dice: sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Entonces, eso da una claridad muy, muy interesante. Y hace un rato Jorge mencionaba una parte de lo que le pasó a Lázaro. Hace un ratito dijo que fue llevado al seno de Abraham. ¿Y quién lo llevó? Bueno, dice que los ángeles fueron a llevarlo. Entonces, es interesante que la muerte de los santos es algo hermoso que se aprecia en muchas frases de las Escrituras. Por ejemplo, algunas frases, porque no quiero leer todas para no extenderme, pero dice: estimada a los ojos de Jehová es la muerte, según Salmo 116:15. Dice que somos llevados por los ángeles al seno de Abraham, lo que leyó recién el hermano Jorge, Lucas 16:22. Estarás conmigo en el paraíso,
le dijo el Señor a uno de los ladrones en Lucas 23, 43. Dice un bonito partir, dice Filipenses 1:23 y 2 Timoteo 4:6. Estar con Cristo, Filipenses 1:23. Estar presentes al Señor, 2 Corintios 5:8, lo que leímos recién. Dice que es ganancia, Filipenses 1:21. Y dice Filipenses 1:23 que es muchísimo mejor. Entonces, la Biblia enseña que el espíritu del hombre vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Eso está en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. El creyente al morir va inmediatamente a la presencia del Señor. Y eso podemos leer lo que leímos recién, 2 Corintios 5:8, pero si uno lee desde el 6 al 8, también. Entonces, el consuelo del creyente que va a partir a uno que ve partir a uno de los suyos es grande, ya que no debe dudar que quien ha creído en Cristo es trasladado en su muerte a la presencia de su Salvador, mientras que el cuerpo queda en la tierra esperando el glorioso despertar de la resurrección, que ese es otro tema muy, muy interesante. Así que espero haya sido claro, pero saber que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, en el momento que cierra sus ojos acá, va a estar en la presencia. Bueno, respecto a lo que venía hablando, quedó bien claro que el Señor habilitó el cielo. Al morir en la cruz, Él permitió que aquellos que estaban en ese lugar que era el seno de Abraham, o el paraíso también, como le dijo al reo que murió en la cruz, ¿no? Ese lugar que iban los santos del Antiguo Testamento quedó vacío y ascendieron al cielo, y todos, como decía Benjamín, todos los que morimos ahora, nuestro destino es el cielo para estar con Cristo para siempre. La otra pregunta que me gustaría hacer, y se la haría a Daniel en este caso, ¿cómo sabemos, según la Biblia, que estamos existiendo? Porque se citaron muchos pasajes, obviamente, pero después de la muerte, la Biblia nos revela que hay vida. ¿Y en qué lugar y cómo lo podríamos explicar, Daniel? ¿Está Daniel ahí? Sí, buenas noches, ante todo. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, escuchamos. Hola. Perfecto. Perfecto. Bueno, sí. Buenas noches ante todo. Bueno, tenemos un texto que yo encontré que me habla qué sucede. Bueno, un poquito lo dijo Josh, lo compartió Benjamín también. Yo tengo un testimonio también acerca de un tío de mi esposa, cristiano él, que le agarró una enfermedad, vivían en el campo, le agarró el tétanos. En esa época era difícil, vivía muchos kilómetros en el Chaco, lejos, y se dejó. La cuestión es que le agarró esta enfermedad y aparte es muy dolorosa, ¿no? Los dolores trae sobre todo el cuerpo, pero estando él en su cama, estaban todos sus familiares ahí y estaba con muchos dolores, y un minuto antes, más o menos, una cosa así, antes de expirar, de morir, dejó de tener dolores y dijo, nos miró a todos los que estaban alrededor, dijo, no es nadie, ahí vienen los ángeles a buscarme. O sea, él estaba allá viendo a los ángeles que lo llevaban. Un testimonio muy, muy fuerte que me habla justamente de lo que había dicho yo al principio, que vinieron los ángeles y a Lázaro lo vinieron a buscar y lo llevaron. Este es otro testimonio de cómo cuando un hijo de Dios parte, muere, es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Y hay un texto que por ahí no habla específicamente acerca de la muerte, pero sí me da una idea, un panorama, que es un texto muy conocido de Hebreos capítulo 12, el versículo 1,
que dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el versículo 11 nos habla de todos aquellos que por fe hicieron milagros, conquistaron reinos, y que me habla también que aquellos que por fe también padecieron por la causa de Cristo, murieron, que fueron devorados por los leones, quemados en la hoguera. Y me dice, siguiendo, porque continúa, dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quién está haciendo referencia? A todos estos que ya murieron. Que ya murieron, están en la presencia de Dios, porque me habla de una nube no está abajo, sino una nube está arriba. Son testigos, primero, de los milagros de Dios, ¿cierto? De lo real que es todo esto, y nos están viendo a nosotros, que todavía estamos acá en la tierra, y están siendo una nube de testigos y que de alguna manera están alentándonos a nosotros, a través de su vida y de su testimonio, a seguir adelante, a correr esta carrera que tenemos. O sea, más allá de los problemas, dificultades que podamos tener, que podamos afrontar en esta vida, el llegar a la meta es lo mejor que nos puede pasar. Dice Pablo también, dice que ninguna aflicción del presente se compara con lo que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que la recompensa, el esfuerzo de correr esta carrera, de seguir la vida del cristiano, obedeciendo al Señor, viendo en su voluntad, no se compara con nada de lo que nos pueda pasar. Por lo tanto, nos da una inmensa esperanza de saber que nosotros, aquellos que han muerto, están conscientes de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está pasando, son conscientes y también de alguna manera también están como animándonos desde allá arriba, como uno lo haría en una tribuna, alentando a su equipo, ¿no es cierto?, de cual uno es hincha, y lo anima. Bueno, así también estos hermanos nuestros que ya están en la presencia de Dios, están conscientes de lo que está pasando en este mundo, lo que nos está pasando a nosotros, y nos están alentando. Es muy bueno lo que decís, porque me da pie a preguntarle a Diego también, ¿qué nos revela Apocalipsis en el capítulo 6, sobre todo, respecto a ese grupo de personas, o a una parte de ese grupo de personas? Diego, te dejo a vos para que puedas definir un poquito ese tema, ese grupo que particularmente aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis. Uh-huh. Bueno, quería, aparte de hablar esto, para poder dar un poquito más de contexto, me gustaría hablar acerca de si en el cielo, porque está enganchado el tema, si en el cielo vamos a tener memoria, ¿no? Si vamos a recordar. ¿Por qué quiero empezar con esto? Por varias cosas, porque está asociado a algunos versículos que voy a tocar con los sentimientos, ¿no?, que vamos a experimentar, y también con las palabras que vamos a utilizar también, ¿no? Para eso quiero ir a Isaías 65, del 16 al 17, que dice: cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad, y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Acá hay que subrayar dos oraciones o secciones de la oración que tiene que ver: las angustias del pasado han quedado en el olvido, y no volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a memoria. Esto no significa que no vamos a recordar nada, sino que la relación que hace en este pasaje tiene que ver con que no recordaremos aquellas cosas que han producido angustia, ¿no?
O sea, no tiene que ver con que no vamos a tener memoria. Eso es número uno. Y después uno puede ver en Apocalipsis 21:4, en donde dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Otra vez, este versículo se conecta con Isaías y nos hacen dar cuenta de que esos sentimientos, esa angustia, es la que no vamos a recordar. Tengo una opinión muy particular respecto a esto, y lo puedo, por ahí con una ilustración, lo podemos entender un poco mejor. No sé si algunos de ustedes seguramente han visto algún paisaje maravilloso en donde uno se queda boquiabierto. A mí me tocó poder ver el glaciar Perito Moreno en Calafate hace unos años, y el primer impacto, la primera vez que fui a verlo, es como que te quedás mirándolo y sin decir absolutamente nada. En ese momento, todos tus sentidos están puestos en ese glaciar, en el sonido de los estruendos cuando caen pedazos de hielo, en el olor que hay en el ambiente, el frío, ¿no? Es como que te cautiva. Ahora, estoy hablando de algo que es creado. Cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a estar tan distraídos con la presencia de Dios. Dice que la presencia de Dios va a iluminar todo y no va a haber necesidad de ninguna otra luminaria, porque Dios va a iluminar todo con su presencia y va a estar en medio de todo. Creo que no sé si va a dar tiempo para tener una fracción de segundo en nuestros pensamientos acerca de las angustias, ¿no?, que hemos pasado, la experiencia o las malas experiencias. Nos olvidamos, es algo tan maravilloso que difícilmente nos podamos distraer. Esto es una ilustración, es un pensamiento mío, que es discutible, ¿no? 100%. Pero en Apocalipsis 15:3, respecto a la memoria, ¿no? Sigo con la memoria, dice, y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Esta es una canción de una historia pasada, de lo que Dios había hecho, de las grandes obras de Dios en la historia. Entonces, acá vemos cómo cuando estemos en el cielo, cómo vamos a recordar aquellas cosas que Dios hizo grandiosas, ¿no? Y esas situaciones, circunstancias que vivimos de angustia, de sufrimiento, no la vamos a recordar más. En el cielo, por eso en Apocalipsis, cuando habla que Dios está en medio, ¿no? Y que Dios llena con su presencia, alumbra. Estamos muy acostumbrados a acá, ¿no?, en la tierra, a pelearnos un poco con la gloria de Dios, porque a veces queremos un poco de gloria para nosotros y somos muy como antropocéntricos, y está esa lucha. En el cielo no va a suceder eso, porque Dios es el centro, Él ocupa el centro. Nuestras memorias van a tener que ver pura y exclusivamente con Dios. Él es el centro, no hay lugar para nadie más. Ahora, esta presencia de Dios, imagínense el sentimiento que yo tuve la primera vez que pude ver el glaciar Perito Moreno. De asombro. No había tristeza en mi vida, sino asombro. Era algo maravilloso. Ahora, algo creado tan pequeño, ¿cuáles van a ser los sentimientos que vamos a tener delante de la presencia de Dios, más que algo tan grande que no podemos creer? A veces nosotros nos quebramos, ¿no?, cuando estamos orando, hablando con Dios, y sentimos como que la presencia de Dios, hablo de un sentimiento, ¿no?, que llena todo nuestro ser, pero en ese momento lo vamos a ver cara a cara. No ver pecado, no ver nada en el medio, va a ser una sensación de una alegría tan plena que no va a entrar ninguna otra cosa más. Y si me preguntan si vamos a tener recuerdos,
la respondí. Si vamos a tener sentimientos, muchos, pero todos de felicidad, de plenitud, y todos tienen que ver con Dios. Y esa plenitud, ¿no? Esa plenitud que vamos a tener acerca de Dios va a ser algo tan grande, va a haber un deleite tan grande en la presencia de Dios, que esos van a ser los sentimientos. Estoy más que seguro que lo que estoy diciendo es muy, muy limitado, es algo muy, muy chiquitito, muy finito, porque todavía hay mucho que Dios tiene que hacer en mi vida, pero en cuanto a reflexión es lo que quería compartir, ¿no? Acerca de los sentimientos y acerca de la memoria, acerca de lo que va a suceder en el cielo. Bien, interesante la eternidad que Dios nos regaló y que no somos un accidente, digamos, no estamos acá por casualidad en la tierra, somos únicos, creados con propósito y propósito eterno. Esto es maravilloso entenderlo. Me gustaría ya ir definiendo y cerrando el programa con este tema para que podamos orar, porque esto nos trae mucha esperanza. Este tema es muy esperanzador en saber que vamos a pasar a otra vida cuando Él lo decida, no cuando nosotros decidamos, porque eso estaría errando el propósito de Dios. Entregando nuestra vida a Cristo, sabemos que vamos a ir al cielo en su tiempo y en su propósito, y que en el cielo nos espera ver a nuestros seres amados, nuestros seres queridos. Y quiero decir más también respecto a esto. Quizás aquel que vea el programa tuvo la mala experiencia de haber perdido un niño, un bebé, o no haber nacido y en el vientre haber perdido por aborto, ya sea voluntario o no, por un accidente de la naturaleza, haber perdido un niño, darle la esperanza de que también vamos a ver a esos chicos, a esos hijos nuestros, porque ninguno de nosotros deja de existir. Y en el más allá donde el Señor nos espera, donde Él prometió y que la Biblia lo ha comprobado totalmente al 100% de que existimos, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, que Jesús, que vino de aquel lado a anunciarnos el reino de los cielos, también nos habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ellos están vivos, de Juan el Bautista, de todas estas personas que leemos en la palabra, que tienen relación con Él hoy por hoy, y que también el Señor nos espera, como decía Pablo, del otro lado, porque el morir, decía Pablo, para mí es ganancia, porque me voy a la presencia del Señor. Por eso me gustaría que alguien, y le podemos dar la opción a Benjamín, que pueda orar por aquellas personas que escucharon el programa, que el Señor les habló a través de todos estos pensamientos y estas reflexiones que hicieron mis hermanos, y que puedan ellos en esta hora aceptar al Señor Jesucristo, porque es la única esperanza, el único camino que nos lleva a la salvación eterna y a reencontrar a muchas personas que amamos del otro lado. Benjamín, te dejo a vos para que puedas hacer una oración por todos los que están escuchando el programa. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, agradecemos porque en este tiempo podemos abrir tu palabra con libertad. Señor, y en este tiempo donde tantos hermanos, tantas personas, tantos amigos que por ahí puedan estar escuchando este programa, Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Señor, tu palabra dice que tú sabes conoce nuestros pensamientos aun o nuestras palabras aún antes de que las pronunciemos. Señor, esa grandeza, Señor, eres tú, Señor, tú eres grande, eres poderoso. Y por eso pedimos, Señor, que tú obres en el corazón de tantas personas que puedan escuchar este programa, sabiendo que nuestra alma es eterna, Señor, y que solamente hay dos destinos. Señor, nuestra naturaleza nos lleva a la perdición,
por nuestro pecado. Pero, Señor, la sangre del Señor Jesucristo, Señor, hizo que nosotros podamos ser salvos para poder ser parte de tu obra y también de parte del cielo, parte de tu casa del Señor. Y por eso pedimos, Señor, que tu palabra trabaje en el corazón de cada uno, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando para que la verdad trascienda, Señor, los hogares a través de este medio que es la Internet. Señor, dejamos en tus manos, Señor, y gracias por esta oportunidad de formar parte de este programa, Señor, y pedimos que tu nombre, Señor, sea glorificado por sobre todas las cosas. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima, amigos. Bendiciones.